allí encontré personas adultas muy amorosas, pero que tenían una particularidad, y es que daban ejemplo. Y de allí me enamoré no solo de la iglesia, sino del Señor, por el ejemplo que los adultos me dieron. Esta mañana el Señor, en medio de esta celebración que tenemos los clubes, queremos invitar a todos los padres, a los adultos, a los abuelos, incluso a los chicos también, para que le pidamos al Señor que nos dé ese espíritu y esa pasión, que nos enamoremos del Señor. No a todo el mundo le gustan los clubes. Para los que nos gusta, hermanos, no sabe. Nos encanta acampar, nos encanta memorizar versículos, nos encanta seguir instrucciones, aunque a veces, hermanos, ustedes digan, y eso que son conquistadores. Pero, hermanos, nuestros chicos, nuestros guías, nuestros aventureros están en un proceso de capacitación y están como unas esponjitas mirándonos a todos, mirando qué aprenden, qué no aprenden, qué les gusta. Y quiero decirles que en esta mañana el Señor nos hace responsables de lo que los chicos vean aquí en la iglesia. Yo llegué a los 13 años, hermanos, y nunca me salí, porque encontré hermanos fieles que me enseñaron que sí se puede vivir en integridad. Y en esta mañana el Señor desea que ustedes y yo recordemos esas palabras y que como adultos podamos darle esa instrucción a nuestros hijos, a nuestros conquis, a los guías mayores, y que ellos a su vez también puedan tener esa fortaleza y ese dominio propio para seguir adelante. Así que antes de abrir la palabra del Señor, les invito a que tengamos una oración. Vamos a orar. Querido Dios, pedimos tu dirección y el poder de tu Espíritu Santo para abrir tu palabra. Padre, hoy damos inicio a un nuevo año de actividades, tanto físicas como mentales, espirituales, Señor, en los clubes de tu Iglesia Sol de Justicia. Queremos suplicarte, Padre, que tú bendigas a cada participante del Club de Aventureros, del Club de Conquistadores y de los guías mayores. Que tú los fortalezcas, Señor, que los enamores cada vez más de ti. Y que a los que no pertenecemos a los clubes nos des fortaleza, discernimiento y sabiduría para ser un buen ejemplo. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a ir a la Biblia, al Nuevo Testamento, y vamos a buscar nuestro texto principal en esta mañana, y lo encontramos en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, y lo van a tener allí. Y por otro lado, vamos a buscar el libro de Tito, capítulo 2, el cual fue nuestra lectura bíblica. Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Estos dos versículos son los versículos que vamos a tener como texto clave esta mañana. Pero especialmente, hermanos, si a usted esta mañana se le olvida algo, debe recordar el libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Pero vamos primero con Tito 2, 7 y 8. Miren lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando ¿qué? Integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de, de vosotros. Hermanos, el Señor desea en esta mañana no solo que los conquistadores, que los miembros de los clubes aprendan y cambien, porque a veces nosotros cuando nos volvemos adultos pretendemos que los jóvenes se comporten como adultos y se nos olvida que ellos están en un proceso. Incluso hay hermanos que le exigen a los jóvenes algo que ellos ni siquiera fueron capaces de hacer. Porque sí, llegaron grandes a la iglesia, pero no fueron capaces de estar jóvenes en la iglesia. Por eso nosotros debemos ser pacientes, amorosos. Y el Señor a través de su palabra nos dice que nosotros, todos los que estamos aquí sentados, debemos dar buen ejemplo. Los que no somos de los clubes y que ya están grandes, deben dar buen ejemplo a quienes los están mirando. Los que son guías mayores
tienen que portar ese uniforme con honor y ser un guía en todo el sentido de la palabra. Los que son conquistadores también, porque tienen unos aventureros que los están mirando y que quieren llegar a ser como ellos. Así que todo, y los aventureros tienen los bebés, que los bebés también los están mirando ellos cómo están actuando y cómo están viviendo. Dice allí que el Señor desea que ustedes y yo nos mostremos como ejemplo de buenas obras, que seamos un buen ejemplo, hermanos. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿es usted un buen ejemplo? Y podríamos preguntarnos, bueno, pero buen ejemplo, ¿cómo? Pues bien, la palabra del Señor nos dice cómo, en qué cosas ustedes y yo debemos ser buen ejemplo. Y ahora sí vamos a ir a nuestro otro libro, está muy cerquita atrás. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Es un solo versículo y esta mañana vamos a reforzar 6 cosas en las que el Señor desea que usted y yo seamos buen ejemplo. ¿Les parece? Si no saben, pero yo cómo soy, cómo tener buen ejemplo, pues vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice allí, y esta palabra se la están diciendo a Timoteo, que era un joven. Entonces, Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero estuve averiguando para saber qué edad de pronto tendría Timoteo. Y aunque era joven, algunos estudiosos de la palabra dicen que Timoteo era joven, pero no tan joven, que tenía más o menos entre 30 y 35 años. Estaba joven, hermanos, joven. Y estaba dicho para él, pero también está dicho para nuestros jóvenes, chicos, aventureros y conquistadores, que nadie tenga en poco tu juventud. Los menos chicos, los que estamos de 30 a 35, 40, bueno, llevémoslo a 45 porque yo ya pasé la barrera de los 40, llevémoslo hasta los 45, hermanos, que nadie desprecie, menosprecie, ¿qué? Nuestra juventud. Y los que estamos más grandes también, el Señor nos hace ese llamado. Que nadie desprecie su experiencia, hermanos. Porque aquí cuando escuchaba al hermano Carlos que nos estaba dando un ejemplo y decía, a veces uno le dice a las parejas jóvenes, les da un consejo y no quieren hacer caso. Que nosotros podamos tener autoridad. Y esa autoridad se gana, pero no a la fuerza, sino con ejemplo. Y ahí el versículo nos termina de decir 6 cosas en las que usted y yo debemos trabajar, hermanos. No es si usted quiere, no es si a usted le parece, no. Es algo en lo que tenemos que trabajar. 6 cosas. Sé ejemplo de los creyentes en primero, palabra. Segundo, conducta. Tercero, amor. Cuarto, espíritu. Quinto, fe. Y 6, pureza. ¿Les parece que estudiemos cada uno de esos 6 puntos para ver cómo el Señor nos ayuda a ser ejemplo, hermanos? Que usted y yo podamos ser un referente. Yo no sé si usted quiere ser un influencer. A mí no me gustan los influencers nuevos, pero el Señor nos ha llamado a ser influenciadores, hermanos. Que donde nos vean, usted y yo podamos causar un buen impacto. Que usted sea un buen vecino, no que sea el vecino peleón allá en las asambleas, sino que demos ejemplos, ¿cierto? Que usted sea un buen conductor, que usted sea un buen jefe. Si usted tiene la fortuna de ser jefe, que usted sea un buen jefe. Pero si usted no es jefe, que sea un buen qué, un buen trabajador, honesto, un buen empleado, que usted sea una buena esposa, un buen esposo. En todo este tema es para todos, no solo para los miembros del club. Y entonces vamos a ver la primera cosa en la que el Señor nos llama a ser buen ejemplo. Y dice allí, en las palabras. ¿Qué será eso, hermanos? Dar buen ejemplo primero, ¿qué será? Dar buen ejemplo implica vivir con integridad y ser coherente. Eso se logra cuando usted y yo cultivamos una relación sincera con Dios y trabajamos arduamente en obtener amor, perdón, honestidad. En fin, usted y yo somos una carta leída, donde quiera que vayamos. Y hoy, hablando de cartas,
Hoy se celebra en Estados Unidos el día de San Valentín. Y leía esta semana, veía por allí unos cortos que decían que si usted hoy no le mandan una carta, no se ponga triste, que Pablo escribió muchas. Léase una. Léase una, hermanos. Y celebre así el día de San Valentín. Y esta mañana lo vamos a hacer así. Y en esa carta el Señor nos dice que nosotros seamos un testimonio como constante. Es difícil, ¿cierto? ¿Ustedes han visto la vida de un famoso? Debe ser feo ser famoso, porque ellos no pueden salir a ningún lado. Por ejemplo, si Sebastián, que está acá fuera famoso, tendría un montón de paparazzis ahí. Mira, ay, mire, tiene ahí cerca a Sofía. Ay, pero él tenía otra, no. No, pero ¿cómo así? Y Sebastián estaría aquí, no, pero yo aquí no puedo estar en paz. Pero quiero decirle, Sebastián, que usted es famoso, porque cuando usted se acercó al Señor, ya todo va a cambiar. Ya la gente te va a mirar y va a decir, ¿y eso que Sebastián va a la iglesia? Entonces el Señor nos llama a ser testimonio. Vamos a ver lo primero, debemos ser ejemplo ¿en qué? En nuestras palabras. Vamos a ir rápidamente, tenemos muchos versículos que nos habla la palabra de Dios. Vamos a ir a Salmos 34:13 rápidamente. Y el que lo tenga más rápido que yo lo puede leer. Salmos 34:13. Guarda tu lengua del mal, dice allí, y tus labios de hablar engaño. Entonces, ¿cómo yo debo ser ejemplo en mi palabra? En no ser mentiroso. Usted y yo damos ejemplo, hermanos, cuando no somos mentirosos. Cuando los jóvenes ven en nosotros que somos mentirosos, ellos comienzan a despreciar esa instrucción que usted le vaya a dar, porque van a decir, no, él no es confiable, dice mentiras. Así sea una mentira que usted diga, no, pero esto es una cosa de nada. No, el Señor nos llama a ser ejemplos en palabra. ¿Y cómo somos ejemplo en palabra? No diciendo mentiras. Vamos ahora a Santiago 1:26, rápidamente, porque tenemos poco tiempo. Amén, me ganaste. Muy bien. Santiago 1:26 dice que si usted se cree muy religioso y no refrena su lengua, ¿engaña qué? Su corazón, hermanos. Necesitamos educar nuestra lengua. Ah, es que yo siempre he hablado así porque es que yo soy santanderiano y los santanderianos hablamos. Hermano, aquí ya me miró el hermano Daniel. Hermano, ¿nos toca qué? No, que es que yo soy llanero y los llaneros, usted sabe que ellos aquí se crían pocos. No, hermano, nos toca. Y los bogotanos ni se diga. Y no voy a decir lo que dicen de los bogotanos, dicen que son ñeros. Entonces, no, cuidado con eso. No, 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 no. Usted y yo estamos llamados a refrenar nuestra lengua, hermanos, a educarla. ¿Y cómo educa usted su lengua? Poniendo cuidado que es lo que usted dice. Ay, yo ayer dije tal cosa, muérdase la lengua. Muérdase la lengua, hermanos. Aprendamos a hablar. ¿Mm? Yo le digo a los chicos que trabajan con nosotros, cuando hay una oportunidad de ascenso, cuando usted tiene la oportunidad de ascender, usted tiene que hacer sacrificios. Usted ya no se puede relacionar igual. Usted ya no puede hablar igual, no se puede vestir igual. Son sacrificios que usted tiene que hacer. ¿Está dispuesto? Porque eso es lo que debe hacer para pasar de este cargo a este. Y ellos dicen, sí, pero no es un sí. Sí, porque usted tiene que hacer un sacrificio. Cuando usted y yo nos dedicamos y queremos ser de Cristo, debemos hacer sacrificios, hermanos. Y uno de ellos es con nuestra lengua, refrenarla. Y refrenarla también implica que si usted va a decir una mala palabra, no se la trague, le toca. No sé cómo va a ser. Pídale al Señor que le ayude a educar su lengua. Vamos a ver dos versículos más para poder pasar al siguiente. Efesios 4:29. Vamos a ver si lo tienen rápido. Efesios 4:29 dice allí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Yo entiendo ahí que cuando el Señor dice corrompida, que no sean palabras, que no seamos groseros, que Dios nos ayude.
y que no digamos sandeces. A veces decimos cosas que fuera de lugar, hablamos en doble sentido, ¿cierto? Pidámosle al Señor que nos ayude a ser ejemplo en palabra. Y el último versículo que quiero hablar, que miremos que habla acerca de la palabra, Proverbios 13:3. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, ¿guarda qué? Su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. ¿Qué cosa creen ustedes aquí que nos está queriendo decir el Señor con respecto a hacer ejemplo en la palabra, hermanos? Aprender a callar, porque nos gusta hablar mucho. Y cuando hablamos mucho, nos equivocamos mucho. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a educar nuestras palabras con el silencio. A veces usted se tiene que morder los codos, hermanos. Cierra esa boca. Cierra esa boca. Es que yo no puedo porque yo tengo que decir, refrene qué, su lengua. Hace poco nos pasó algo en un lugar, estábamos haciendo una fila y no sé a una señora de atrás qué le pasó y no sé, bueno, y empezó a decir, claro, y como no sé qué, y yo me dio la mirada así, la señora, yo no sé ya qué, si le empujé con el carrito, que la pisé, no sé, y esta señora ha empezado a decir cuánta cosa quiso, palabras vulgares, y yo era quieta, incolumne. Yo decía, ¿qué hago? Le respondo, me volteo, ¿será que es conmigo? Y era conmigo, yo, pero yo no hice nada, señora. Yo ni la miraba. Y esa señora cada vez le subía más el tono, y algo, eh, como que algo aquí me decía, voltéese y pregúntele, bueno, ¿qué le pasa, señora? Y si nos tenemos que lo que haya que hacer, y otra vocecita me decía, eso no es para usted, que todo resbale. Y yo dije, Dios mío, hermanos, yo me hice a la loca, yo no dije nada, porque pues el que nada debe, nada teme, pagué. Mientras iba pagando, la señora se dio cuenta que yo saludé a la cajera, ay, ¿cómo está? Yo sí, sí. La señora le tuvo que ir bajando, bajando, bajando. Yo no sé qué le pasó, yo ni la volteé a mí. Yo dije, esta señora, ¿qué le pasó? ¿Qué creen ustedes que habría pasado si yo me devuelvo y le digo a la señora, entonces, ¿qué? Señora, ¿qué le pasa? Hermanos, se arma una trifulca. Por nada. Por eso el Señor nos dice que debemos callar. Primera cosa. Segundo, ser ejemplos en, ¿qué dice allí? Conducta. Yo recuerdo que cuando era pequeña en el colegio, yo por ahí tengo guardados todos mis boletines del colegio, desde primero de primaria hasta 11. Y a veces me pongo a leerlos. Hay cosas que he encontrado que yo digo, por ejemplo, por allá en cuarto, la niña se vomita mucho. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces yo a veces me pongo a revisar eso y parece que yo tenía una muy buena conducta. Pero a veces una cosa es lo que ven nuestros profesores, nuestros padres, los hermanos, aquí todos muy juiciosos, y otra lo que ve el Señor. Vamos a ver qué dice el Señor acerca de nuestra conducta. La conducta es cómo nos comportamos y con la madurez que afrontamos las cosas. Que nuestra forma de ser sea agradable y que impacte a otros y muestre a Cristo. Es decir, que todos hermanos, para los que dicen que los hombres nunca maduran, no, eso es mentira. Todos tenemos un grado de madurez. Yo no sé si cuando pasan los niños, usted ve los niños. Y hay niños que son niños, niños maduros. Y otros pues que están, pero en medio de su edad debemos aprender a ser maduros, a ser serios, dice la palabra. Vamos a ver qué nos dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Y este sí, Gálatas, no sé qué se me hizo, se me perdió. Léelo, María Paula. Amén. Ese versículo el Señor nos dice cómo damos ejemplo en la conducta, que usted todo el tiempo se esté evaluando, evaluando sus acciones y sus conductas. Yo no sé si usted a veces llega en la noche
y dice, ay, yo me pasó esto, póngase a recordar, incluso eso es un buen ejercicio para evitar el Alzheimer y la demencia temprana, que usted se ponga, oiga, ¿yo qué desayuné hoy? ¿Qué almorcé? ¿Qué dije hoy? ¿Con quién me encontré? Uy, ¿qué hice hoy? Dios mío, ayúdame a no volver a hacer esta cosa. Evalúe constantemente sus acciones y actitudes. Dos, Gálatas 6, ahí mismo, versículo 9, ¿qué dice María Paula? Amén. Que las acciones que tengamos sean en bien. O yo no sé si usted algún día se levanta y dice, uy, yo hoy quiero ser mala, mala y voy a... No, 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 no. Usted no se levanta así, bueno, a no ser que usted, bueno, tenga el espíritu de, no sé, y quiera hacer hoy voy a ser mala porque... No, hermanos. Dios nos llama a que actuemos que con bondad, que seamos buenos, que no nos cansemos de hacer el bien. A veces yo sé, hermano, que usted y a mí, usted y yo podemos decir, es que estoy cansada de siempre ser obediente y ascienden es al otro, le pasan buenas cosas al otro, si yo siempre haciendo todo bien, un día estos me voy a desordenar. El día, hermano, que usted se desordene, ese día, ese día puede ser el último. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a hacer, a no cansarnos de hacer el bien. Si en este mundo usted no tiene recompensa, hermano, ya sabe cuál es nuestra recompensa, la vida eterna. Pero, hermanos, yo también recuerdo la promesa que dice la palabra. No he visto justo desamparado. Yo nunca he visto una persona que actúe bien y que esté en la mala siempre, no. No, 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 no. El Señor no nos deja caídos. Ser de buena conducta. Vamos a ver otro versículo que lo encontramos y este largo, pero me encantó. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 11 al 25. No lo vamos a leer todo, pero si usted tiene tiempo en su casa, léalo. Y ese tiene el título Vivir como siervos de Dios. Dice allí varias cosas que nos abstengamos de los deseos carnales. Ay, que camine para esa fiesta, que eso no tiene nada. Y usted, Dios mío, le hace que el corazón a los jóvenes, vamos, vamos, ¿qué hago? Absténgase. Absténgase, respire, pídale al Señor que le ayude a evitar una mala conducta. Dice más adelante en esos versículos que no seamos murmuradores en el versículo 12. También dice por allí, versículo 15 me gusta, bueno, en el 13 y el 14 dice que hagamos caso. Hoy en día las empresas sufren mucho, sufrimos, sufren mucho pues por conseguir personal porque la gente no le gusta hacer caso. Es difícil. Que mire que prenda esto aquí así. Entonces la gente dice, no, ¿y si lo prendo así? Daña la máquina, la daña. Haz caso. El Señor nos dice, hagamos caso. Y aquí en el versículo 13 y 14 dice algo que es que hagamos caso a nuestros gobernantes. Versículo 15 dice allí, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando usted actúa bien, hermanos, nadie tiene nada que decir de usted. De pronto digan, ay, sí, mírela. Pero usted queda aquí, bien, tranquilo y adicionalmente da un buen testimonio. Por allí el versículo, bueno, y ahí más adelante dice que los criados estén sujetos a sus amos, que las esposas a los esposos, bueno, varias cosas. Y el versículo 25 dice algo que no debemos olvidar, que nosotros éramos ovejas descarriadas. ¿Ustedes han visto una oveja descarriada? Eso corre, se estrella con todo, no sabe para dónde va. Hermano, usted y yo ya no somos así. Tenemos un pastor que ahora nos guía, pero no solo nos guía en nuestro camino diario, sino guía también nuestra alma. Entonces, aquí en resumen de lo que dice del capítulo 11 al 25, que no demos de qué hablar, hermanos, que seamos obedientes a los superiores, que seamos obedientes, nos cuesta, que actuemos con libertad, mas no con libertinaje, que le demos el lugar que merecen las otras personas, que honremos a los otros, que respetemos.
A veces la gente va pasando a alguien barriendo y usted, como si usted fuera, no sé quién, la reina de Saba, y ni mira a la persona, ni la saluda. Al contrario, antes acaban de barrer y usted echa más mugre ahí. Pues para eso le pagan que barre. Y en esa conducta, otras personas nos están viendo y no somos siendo ejemplo de conducta. Vamos con el tercero. La tercera cosa que nos dijo Pablo en Primera de Timoteo, que seamos ejemplo de. Siguiente, hermanos, pendientes ahí. En amor. Seamos ejemplo en amor. Hermanos, yo sé que aquí muchos no somos muy románticos, muy expresivos, pero el Señor no nos dice que tengamos que ser así como, hola a todos y hijitos, como melcocha, no, pero que seamos amorosos. Y nosotros podemos ser amorosos con las personas. Yo aquí conozco gente muy amorosa, muy hermosa. Yo no sé si a ustedes no les inspira amor un abrazo de la hermana María Eugenia. Ese es el ejemplo de ser ejemplo de amor, hermanos. Ahí podríamos cerrar e irnos. Ser amorosos, demostrar que yo vea que Angélica y me dé gozo saludarla, ¿cierto? Demostrar amor. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 12. ¿Nadie? 10, 12. El odio despierta ¿qué? Rencillas, pero el amor cubre las faltas. Obviamente cuando usted y a mí nos hacen algo, la primera reacción es sentir que odio, rabia, pero yo no me puedo quedar ahí. Yo necesito avanzar y pedirle al Señor que tome esa situación y que con amor me ayude a qué? A cubrirla, a alejarnos del odio y acercarnos más a dónde? Al perdón y al amor. Vamos a ver qué nos dice Romanos 12 en el Nuevo Testamento. Romanos 12, capítulo 12, versículos del 9 al 10. Algo importante. El amor sea sin qué? Sin fingimiento. Que usted no sea hipócrita. Que yo vea aquí a Brigitte, ay, hola Brigitte. Y como que no, no. No debería caber eso en nosotros como hijos del Señor. Y si está pasando, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a ser ejemplos en amor y a que nuestro amor no sea fingido. Porque no hay nada más feo que cuando lo saludan a uno como fingido, cuando lo tratan a uno raro. O porque usted tiene, uy, ahí llegó Andrés Egeli, entonces como él trae moto, entonces, ay, sí, hola. Pero cuando no trae moto, ni lo miramos. No podemos ser, no podemos actuar con fingimiento. Dice allí, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y el versículo 10 nos habla del amor. Amados los unos a los otros con amor, ¿qué? Fraternal. En cuanto a honra, ¿saben qué es la honra, hermanos? Nunca se les olvide darle lugar a la persona que se merece. Darle su lugar. Es un hijo de Dios. Yo sé que yo a veces veo a mi presidente Petro y yo digo, Señor, él es un hijo tuyo. Y el día que yo me lo encuentro, yo no puedo ir allá, ¡ah! Oiga, es un hijo del Señor, ¿qué hacemos? Hay que amarlo también, hay que orar por él para que el Señor lo guíe, lo transforme, lo cambie, bueno, en fin. Prefiriéndonos los unos a quienes, a los otros. Hermanos, sobre todo con su familia. Prefiera a su familia, prefiérala. Cuando usted comienza a practicar el amor con los más cercanos, con su esposo, con sus hijos, con sus abuelos, eso se va impregnando y como que parece miel. Y eso se va llenando más y más. En cambio, cuando usted es rencilloso, mal geniado, a todo le pone problema, y es que entonces, y es la cantaleta, ¿eso qué? Aleja. Seamos ejemplo en amor. Y veamos el último. Ah, bueno, dos más. ¿Qué más hace el amor? Romanos 13:10, ahí cerquita. Dice que el amor no hace mal al prójimo. Yo recuerdo que en el colegio, yo no sé si hoy en día no porque los niños ya no juegan, pero antes
Yo me acuerdo que uno salía a caminar y había niños que miraban hacia ver quién estaba así desocupado para sacarle el pie y hacerle zancadilla. Todo el tiempo, y eran como, sí, y, y todo el tiempo. Esta semana, o hace 2 semanas creo, se me cayó el escudo, eh, en el conjunto en el que yo vivo hay casas y hay unos niños jugando tintín, corre, corre. Y pues a los grandes se les olvidó que ellos también jugaran. Y el Señor los grabó y mandó en el grupo del conjunto, estos niños, y si vuelven a venir les echo el perro. Y que y nosotros, este Señor que se desfogó por eso. Los niños en el video se ven haciendo cocos, como niños, haciendo cocos y todos chistositos, van y golpean y salen corriendo. Pero el Señor está buscando hacerles mal. Y alguien le dijo, oiga, Señor, pero ¿cómo les va a echar los perros a los niños si tienen 4 o 6 años? Como que vivimos en un mundo tan compulsionado que esperamos saber qué mal le hacemos. Y otra cosa, hermanos, a veces queremos meternos en la pelea de nuestros hijos o de los niños chiquitos y el papá trata, oye, usted también hágale y péguele usted también y busque cómo le hace mal. Dice allí que el amor no busca hacerle mal al prójimo. Yo solo insto a los niños cuando otro niño le pega, pues yo sí, ahí sí, no sé, pero que yo esté buscando cómo le hago mal a otro, el Señor dice que eso no es amar al prójimo. Y un último versículo que lo encontramos en Colosenses 3:14. Y allí nos habla por qué es tan importante amar. Dice allí que sobre todas esas cosas, vestidos de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Cuando nosotros aprendemos a amar y somos ejemplos en amor, unimos, unimos. No desunimos, sino unimos. Muy bien, vamos rápidamente con los últimos 3, se nos fue el tiempo. Y el Señor nos dice que seamos ejemplo en espíritu. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que manifestemos un espíritu humilde y apasionado por Dios, reflejando sus frutos. De pronto en la foto cuando la puse dije, uy, de pronto los hermanos van a pensar que eso es de un casino. No, hermanos, eso es una escalera en caracol que usted puede hacer que el Espíritu Santo sea el centro y eso se vaya expandiendo y que usted lo lleve a otros. Que usted y yo podamos ser ejemplos en espíritu. Veamos Proverbios 1:23 que nos dice. Proverbios 1:23. Y dice la palabra del Señor, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Cuando usted y yo vamos al Señor, el Señor nos unge. Y cuando usted y yo recibimos la unción del Espíritu Santo, cambiamos por completo, hermanos. Esta mañana, la hermana, y me gustó lo que dijo la hermana, que yo no me acuerdo de su nombre. Hermana, sí, Sandra. La hermana Sandra dijo algo muy cierto. Y es que usted con los que se junta, usted a sí mismo va actuando. Y ella decía, yo noto cuando una persona o estuvo mucho con otra persona y comienza a hablar igual que ella, o comienza a actuar igual que ella, o a mostrarse como ella. Cuando usted y yo pasamos más tiempo con el Espíritu Santo, con Dios, a usted se le nota, hermano. Se le nota. Usted no tiene que hablar, no tiene que llevar la Biblia, porque se le nota que el Espíritu del Señor lo acompaña. Y allí también el Señor le ayuda a moldear sus palabras y su comportamiento. Gálatas 5:16 nos dice, ¿qué nos dice allí? Vamos a obviar uno de los versículos porque ya estamos tarde. Gálatas 5:16. ¿Quién lo tiene? Amén. Dejémonos guiar, ¿por qué? Por el Espíritu, que Él nos lleve. Yo cuando pienso en la palabra guía, por eso es tan importante, hermanos, todos los que tenemos este uniforme de guía mayor, tenemos una responsabilidad muy grande, hermanos. Nosotros no podemos estar aquí sentados todos titinos y en la noche por allá en un bar, porque este uniforme nos hace ser guías de otros. Y yo cuando pienso en un guía, pienso en alguien que le extiende la mano a otro que está atrás y lo va llevando. ¿A dónde estás llevando a los otros? ¿Al bien o al mal? Debemos ser, dejarnos
guiar por el Espíritu y andar con el Espíritu. Y ya ustedes en casa saben qué es tener el Espíritu, que Gálatas capítulo 5 del 22 al 26 nos habla de los frutos del Espíritu: gozo, paz, mejor dicho, todas las cualidades que debemos pedirle al Señor que ponga en nuestro corazón. No es fácil, hermanos, pero debemos ejercitarnos en ello para poder adquirir esas cualidades. Vamos con los últimos dos: ser bueno, ser buen ejemplo también en la fe. Demostrar nuestra confianza en Dios, hermanos, incluso en tiempos difíciles. No quiere decir que usted, no me importa nada. No, porque importa, pero que yo tenga la satisfacción y tenga como la esperanza y la seguridad de que algo va a pasar, algo bueno va a pasar. Al final, algo va a suceder. Por más oscuro que usted esté atravesando, al otro lado hay una respuesta. Veamos qué nos dice Romanos 10:17 y tiene que ver mucho con esta imagen. ¿Cómo yo fortalezco mi fe para dar ejemplo? Romanos 10:17. María Paula, ya lo encontraste. Amén. Que seamos estudiosos de qué? De la palabra del Señor. Eso nos hace crecer en fe, nos hace confiar en las promesas y otros pueden ver fe en mí. Pero si los jóvenes que van acá ven a los hermanos adultos que en medio de una prueba están renegando de Dios, que están tristes, que no vienen a la iglesia, ¿qué le estamos dando de ejemplo a los que vienen detrás nuestro? Que no hay esperanza, que todo se acabó, ya, ni para qué venimos. No, hermanos, pidámosle al Señor ser ejemplo en fe. Y vamos a ver un último, 2 Corintios 4, del 13 al 14. Segunda de Corintios 4, del 13 al 14 dice allí: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hermanos, ¿ustedes creen que el Señor va a volver? Amén. ¿Y usted quiere que el Señor vuelva? Amén. Tengamos nuestra confianza en la salvación. ¿Nuestra confianza en quién? En la salvación. Tengamos fe. La fe es la que nos va a mantener firmes. Y veamos la última cosa, la última característica en la cual usted y yo podemos ser ejemplo. Dice allí que la última palabra que decía el versículo es que usted y yo seamos ejemplo de pureza, de pureza. Y esa palabra sí que es difícil, ¿cierto? Ser puro. Y decía aquí la hermana que tenía el rincón de niños, que es el primer punto de la ley del aventurero. La ley del aventurero me manda primero ser puro. Y usted, como algo puro es algo que valioso, ¿cierto? Cuando usted tiene la posibilidad de ver un diamante o el oro puro, eso a usted le da hasta pesar tocarlo porque se va a ensuciar, ¿cierto? Algo puro. Dios quiere que usted y yo seamos ejemplo de pureza, hermanos. Imagínense esa responsabilidad de ser puros, que mantengamos nuestra vida limpia, no solo que nos bañemos, ¿sí? Que es una sana costumbre, sino que nos apartemos del mal tanto en pensamiento como en acción. Hermanos, usted y yo no podemos ser puros si durante toda la semana nuestra playlist, por ejemplo, tiene nombres como Bad Bunny, La Bichota, no, se me vienen ellos dos, Shakira, los Tigres del Norte, así tengan buenas letras. Bueno, ¿qué más les puedo decir yo? Rock, así el rock sea protesta. Sí, lo sé, a veces uno se deja llevar por eso, pero usted y yo no vamos a tener una mente pura si durante el transcurso de la semana la estamos llenando de basura, completa basura.
de cosas lujuriosas. Hermanos, estaba viendo esta semana una estadística que dice que los chicos de la generación Z, que son, digamos que nuestros adolescentes, las personas que son menores de 25 o 20 años, quieren volver o sea, tienen un deseo grande de ir a los caminos del Señor. Nosotros ya no somos generación Z, somos por allá que hay baby boomers, X, otros, pero Z son los más pequeñitos. Y decía ese estudio que ellos cada vez quieren más acercarse al Señor, pero que necesitan vivir, o sea, tener experiencia y una vivencia real. Que los chicos cuando llegan a la iglesia y ven que no hay esa realidad, se desaniman, se desmotivan y se van. ¿Y por qué están buscando más del Señor? Porque hoy en día afrontan más temas de ansiedad, de depresión y saben que solo en una iglesia encuentran sosiego, que solo en Dios pueden encontrar paz. Pero es que resulta que cuando llegan a la iglesia, pues no solo está Dios, estamos nosotros. Y si nosotros no somos ejemplo de pureza, de palabra, de conducta, hermanos, sobre nosotros también recae esa responsabilidad. Yo me siento muy feliz de ver aquí a los chicos con su uniforme, de ver niños. Hay iglesias donde ya no se ve, hermanos. Y cuando usted pregunta, no, los chicos se fueron, ¿por qué? No, porque empezaron a decirles X, Y, Z, hermanos. Ustedes y yo fuimos jóvenes. Guiemos a estos chicos con nuestro ejemplo. Y esa última cosa de pureza nos lleva, y este es un capítulo que me gusta mucho. Bueno, Salmos 24:4 dice que actuemos con transparencia. Primera de Pedro 11 dice que nos abstengamos del mal para mantenernos limpios. Pero el libro de Proverbios, el capítulo 2, habla algo muy especial, que es un capítulo que usted y yo deberíamos estar leyendo constantemente. Y nos habla de las excelencias de la sabiduría. Y el versículo 10 al 12 del capítulo 2 de Proverbios nos dice unas cosas interesantes, que cuando la sabiduría entra en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. ¿Qué necesitamos para ser puros, hermanos? Sabiduría. Y esta semana escuchaba al pastor Joel Flores que decía que ser sabios no es aprender de nuestros propios errores. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Y decía él, no. Ser sabio es abstenerse de cometerlos. Que usted tenga la capacidad de, antes de hacer algo, tenga el discernimiento de decir, esto es bueno y esto es malo y me abstengo. Ahí usted es sabio. Usted no se hace sabio cuando se equivoca y vuelve y sale a la luz, eso es perseverancia en la fe y que sí, pero el Señor nos llama a ser sabios, a abstenernos de hacer el mal. Así que en esta mañana, hermanos, para terminar este tema y para recordar que esta tarde a las 4:45 estamos invitados para acompañar a estos jóvenes, para ser ejemplo de ellos, para que ellos también sean ejemplo a su vez donde quiera que estén, donde vamos a dar la iniciación de clubes. Quiero pedirles que ustedes piensen en esta mañana en esas 6 cosas. 6 cosas tú harás si eres feliz, decía una canción. Y bueno, uno después le decía 7, pero en esta mañana 6 cosas tú harás si quieres ser feliz. ¿En cuál de esos aspectos usted y yo necesitamos mejorar? Solo usted lo sabe. ¿Me hace falta ser ejemplo en palabra? Bueno, digamos, Señor, ayúdeme. Ayúdeme, Señor. Yo no puedo seguir siendo grosero, soez, altanero. Ayúdeme a cambiar mis palabras. Si es eso, póngalo en su mente. Si es en conducta, si es en fe, si es en espíritu, en una de las 6 cosas. Porque en esta mañana vamos a hacer una oración de consagración por todos los hermanos de la iglesia, sean partícipes o no de los clubes de la iglesia. Quiero invitarlos en esta mañana que ustedes y yo nos pongamos de rodillas. Va a poner en su mente cuál es esa cosa en la primera. De pronto tengo que trabajar en todas, pero en la primera cosa que usted dice, en la que más me cuesta. Son 6 cosas, primera de Timoteo lo decía, 6 cosas. Espíritu, fe, pureza, palabra, conducta o amor. ¿En cuál de esas 6 cosas necesito? Y vamos a orar esta mañana por ello. ¿Les parece? Vamos a orar.
Querido y amoroso Padre, te damos muchas gracias porque tú nos abres tu palabra para que nosotros podamos aprender. Todos, así tengamos 80, 90, 100 años, somos hijitos para ti. Es decir, que todos, a pesar de nuestra edad, tenemos la capacidad de aprender y de cambiar, Señor, de cambiar el rumbo de nuestra vida, del rumbo de nuestras relaciones. Tú conoces a cada uno de nuestros hermanos y amigos que se encuentran en esta mañana, en este lugar. Queremos suplicarte, Señor, que tú bendigas sus vidas, que tú abras por allí la intención, el deseo de buscarte sinceramente, Señor. Tú sabes que ellos están aquí, que todos estamos aquí en esta mañana con un propósito. Tal vez no, el propósito no era estar tan temprano aquí, tal vez era poder venir a saludar a mis amigos, qué sé yo, hermano, querido Dios, cuál sería la intención de venir a tu casa de oración en esta mañana. Pero tú sí tienes un propósito, tú conoces lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, por lo que estamos atravesando. Padre, tú deseas que nosotros seamos ejemplo. Y cuando hablamos de ejemplo, son tantas las cosas, pero tú lo dejaste clarito en tu palabra, que podamos ser ejemplos en palabra, en conducta, en fe, en espíritu, en pureza, Señor, en nuestro comportamiento. Padre, tú conoces lo que nos aflige a nosotros. ¿Cuál es esa cosa en la que no hemos podido ser ejemplo? ¿Qué nos falta para poder pasar, para poderle poner un chulito a esa parte de nuestra vida? Señor, por favor, ayúdanos, pone en nosotros el querer como el hacer, que podamos someternos a ti, que podamos ir con nuestro corazón atento y dispuesto y preguntarte, Señor, aquí estoy, ¿qué puedo hacer para cambiar? Y que tú, Señor, cambies el rumbo de nuestra vida. Gracias, Padre, porque aquí hay personas que dan buen ejemplo. Muchas, podría decir que todas, pero todavía hay cosas que nos toca pulir. Hay cosas que necesitamos cambiar. Y esto no solo para dar ejemplo a otros, sino para crecer nosotros espiritualmente. Padre, hoy en día hay iglesias perseguidas, personas lamentando el fallecimiento de un familiar, lamentando una inundación, en fin, hay tanta cosa y tú nos tienes aquí salvados, Señor, tranquilos. Mientras podemos estar así, ayúdanos a tomar decisiones para mejorar nuestra vida y para poder soñar, Señor, con la salvación. Queremos que vuelvas pronto y que nos encuentres aptos para la vida eterna. Todos los que estamos aquí, Señor, tú moriste por todos nosotros. Padre, por favor, ayúdanos a tomarnos de tu mano, a cambiar y a ser buen ejemplo, no para que otros nos miren, sino para poder, Señor, moldear nuestro carácter y llevar a otros a tus pies. Quédate con nosotros en este día, bendice a los aventureros, a los conquistadores, a los guías mayores, a sus líderes, Señor, y que todos podamos, Padre Santo, poder sentir la presencia y el poder de tu Espíritu Santo y que podamos ser diferentes donde quiera que estemos. Guárdanos en este día, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.